Bien, muy bien. Estamos aquí para dar la clase de estado de formación. Este tema, como veremos a medida que vayamos desarrollando, tiene características que son muy similares en cuanto al tratamiento y en cuanto al desarrollo, a lo que hemos visto, estado de tensión, pero inicialmente vamos a tener que definir una serie de aspectos y tratar una serie de tópicos que son totalmente distintos y son propios y característicos del tema de estado de formación. Hasta llegar a un punto en el cual, como señalamos recién, el tratamiento del tema de estado de deformación es similar o muy similar al estado de tensión. Y no lo veremos porque, como en un rato nos daremos cuenta, esto es muy similar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Los tópicos que vamos a ver están resumidos en estos 9 puntos. Primero daremos una introducción al estado de formación, después veremos cuáles son las hipótesis básicas que vamos a adaptar para todo el análisis del tema. Después vamos a ver qué tipo de enfoque se le dará a estado de formación y vamos a ver que es bastante parecido a lo que se dio a estado de tensión. Después haremos un repaso de cinemática básica y definiremos desplazamientos relativos. Hasta este punto, estos primeros 5 tópicos serán los que veremos en el primer video y en un segundo video veremos desplazamientos relativos específicos, tensor de deformación y vector de deformación específica y haremos un resumen y complementos. ¿Por qué lo hemos dividido en 2 videos? Bueno, para que no sea tan tedioso y un video tan largo, sino que es preferible, o entendemos que es preferible hacer 2 videos más cortos que uno más largo. Así que vamos a empezar con el primer tema, que es una introducción a este tema. Eh, bueno, lo primero que tenemos que indicar es que nosotros hasta el momento o a partir de ahora vamos a trabajar con 2 tipos de magnitudes distintas, a las cuales ya hemos venido trabajando y a las cuales eh, vamos a denominar como magnitudes estáticas y como magnitudes cinemáticas. Las magnitudes estáticas van a estar representadas por el estado de tensión en un punto, el tensor de tensiones, que es aquella herramienta matemática que caracteriza el estado de tensión, y el vector tensión. En forma similar, las magnitudes cinemáticas van a estar representadas por el estado de formación en un punto, que es similar en cuanto, ya veremos a la definición, al estado de tensión en un punto. Veremos lo que es el tensor de deformación o tensor de deformaciones, que es aquella herramienta matemática que en este caso caracteriza el estado de formación, y el vector de formación o vector de formación específica. Vamos a agregarle básicamente acá vector de formación específica. Bueno, muy bien. Otro de los temas que vamos a ver es, a modo introductorio, es repasar cuáles son los tipos de causas deformantes con los cuales nosotros estaremos trabajando y que son los que van a provocar la deformación de un cuerpo sólido. Estas causas deformantes nosotros ya lo hemos eh, definido dentro de la asignatura y las hemos clasificado en estos 3 tipos. La causa fuerza, con la denominación que le vamos a dar, la causa variación de temperatura y la causa cedimiento de vínculo. Con la causa cedimiento de vínculo no hemos trabajado hasta el momento en estabilidad 2 o resistencia a materiales, pero sí lo haremos en estabilidad 3. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos que se producen como consecuencia del accionar de estas causas deformantes que hemos visto? Eh, en este punto interesa conocer los efectos de tipo cinemático, ¿no? Bueno, los efectos que se producen pueden ser de 3 tipos. La variación de distancia entre los puntos, la variación de los ángulos entre las direcciones y las variaciones de volumen. Si uno pudiera conocer
las variaciones de distancia entre los infinitos pares de puntos que conforman el cuerpo, un cuerpo sólido, así como las infinitas variaciones de distancia entre las infinitas direcciones que conforman este cuerpo, y la variación de volumen, se podrá tener un mapeo total del cuerpo deformado. Y en consecuencia se lo podrá representar en la configuración deformada o configuración final del cuerpo. Es decir, cuando yo tenga un cuerpo sólido, si actúan cualquiera de las causas deformantes que hemos visto anteriormente, este cuerpo será susceptible de deformarse. Como consecuencia de ser susceptible de deformarse, variará la distancia entre los distintos puntos, variarán los ángulos que forman las direcciones y variará el volumen. Ahora, si uno pudiera conocer las infinitas variaciones de distancia entre los infinitos pares de puntos, así como las infinitas variaciones de los ángulos entre los infinitos pares de direcciones y la variación del volumen, podrá tener un mapeo de todo el cuerpo en su configuración deformada. Muy bien. ¿Cuáles son las hipótesis básicas que nosotros vamos a adoptar para el análisis? Previo a esto, vamos a realizar la siguiente definición. Vamos a definir qué es el entorno de un punto. Nosotros definiremos como entorno de un punto al conjunto de los infinitos pares de puntos que se encuentran, ubican a distancias infinitesimales del punto bajo estudio o del punto que está siendo estudiado. Es decir, imaginemos por un momento, nosotros estamos estudiando el estado de formación en un punto. Ese punto es el punto bajo estudio. Ahora bien, a todos aquellos puntos del cuerpo que se ubican a distancias infinitesimales del punto que uno está estudiando, lo denominaremos entorno del punto bajo estudio. Y en realidad nosotros lo que vamos a ver va a ser el estado de formación en el entorno de un punto. ¿Cuál es el objetivo? Estudiar, como acá dice, la deformación en el entorno de un punto. Las hipótesis en las cuales estará basado el desarrollo van a ser las siguientes. Básicamente van a ser tres y son las siguientes. La deformación es continua, primera hipótesis. Esto implica que si un punto cualquiera pertenecía al entorno de un punto antes de la deformación, luego de la misma, es decir, luego de la deformación, seguirá perteneciendo al entorno del punto bajo estudio. La segunda hipótesis es que las curvas en el entorno de un punto mantienen su grado durante la deformación. ¿Qué significa esto? Que si antes de la deformación una curva era de tercero o de cuarto grado, luego de la deformación seguirá siendo de tercero o de cuarto grado respectivamente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ahora bien, por ejemplo, si se tiene una circunferencia o un arco de circunferencia, lo cual es una curva de segundo grado, antes de la deformación, luego de dicha deformación se transformará en una elipse, curva de segundo grado o en cualquier otra de este tipo. Finalmente, la hipótesis 3 es que los desplazamientos que experimentan los distintos puntos del cuerpo durante la deformación son infinitamente pequeños con respecto a las dimensiones del cuerpo. Esto, o esta hipótesis, es conocida como hipótesis de los pequeños desplazamientos o hipótesis de linealidad geométrica. ¿Cuál es la importancia o la consecuencia de adoptar esta hipótesis? Es lo que denominamos corolario. Es que la configuración deformada del cuerpo coincide geométricamente con la configuración no deformada del mismo. Y como ya hemos visto en varias oportunidades, este hecho conlleva aspectos importantes para la resolución del problema. ¿Mm? Es decir, adoptar esta hipótesis significa que ambas configuraciones, la configuración previa a la deformación del cuerpo y la configuración posterior a la deformación del cuerpo, son coincidentes. Muy bien. ¿Cuál va a ser el enfoque que le daremos al tratamiento del tema? Previo a eso, o a esto, veremos cuál fue el enfoque que se le dio al estado de tensión.
Inicialmente nosotros teníamos un punto A al cual hacíamos coincidir el origen de una terna coordenada cartesiana X y Z. ¿Y cómo estudiábamos lo que le pasaba a este punto desde el punto de vista estático? Es decir, conocer el estado de tensión. Hacíamos pasar un plano cualquiera por dicho punto, que en este caso está separado, desplazado, un infinitésimo de dicho punto A. Este plano, pi, que es este que nosotros estamos viendo acá, está caracterizado por su versor normal. Es decir, el versor npi es el versor que caracteriza la dirección de dicho plano, que justamente es la norma. ¿Cómo estudiaremos el estado de formación? Bueno, imaginemos que antes como teníamos el punto A, ahora también tenemos el mismo punto A, al cual hacemos coincidir la misma terna coordenada cartesiana X y Z. Es decir, el origen de dicha terna coincide con el punto A. Imaginemos por un momento que nosotros tenemos un puntito B acá. Y en donde B pertenece al entorno del punto A. Si yo uno el punto A con el punto B a través de una recta, a esa recta la voy a denominar RR. Ahora, lo que yo quiero estudiar es qué es lo que le va a pasar a ese punto B respecto de lo que le pasó al punto A, siendo B un punto del entorno de A y que representa los infinitos puntos que conforman el entorno del punto A. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos ver nosotros? Veremos ver qué es lo que le pasa a dicho punto A. Y cómo ese punto A se ubica sobre una recta que une al punto A con el punto B, y esa recta está caracterizada por su versor director, que es el versor ER, fíjense que en definitiva el tratamiento del estado de tensión en un punto o el tratamiento del estado de formación está siempre caracterizado por un versor normal. Es decir, siempre me interviene una dirección y esa dirección está caracterizada por un versor normal. En el caso del estado de tensión es el versor normal de un plano y acá es el versor de dicha dirección. Bien, el cuarto punto, lo que vamos a realizar es un repaso de cinemática básica. En una primera instancia vamos a ver una serie de conceptos preliminares que nos van a servir para ir definiendo y repasando distintos elementos que nos van a servir para el tratamiento del tema. Así que en esta primera instancia, ¿qué es lo que vamos a ver? Es la posición inicial, posición final, vector desplazamiento, trayectoria o trayectorias. Imaginemos por un momento que tenemos el punto A en un instante de tiempo t igual a 0, que es este de acá. ¿Sí? Es decir, A0 es lo mismo que la configuración que ocupa el punto A en el instante t igual a 0. Este punto A uno lo puede ubicar respecto de una terna coordenada cartesiana. Y la ubicación de ese punto A respecto de esa terna está caracterizada por el vector posición inicial del punto A. Imaginemos que actúan una serie de causas deformantes. Como consecuencia del accionar de estas causas deformantes, el punto A pasa a ocupar la posición A supra T. ¿Qué es A sub T? Es la posición que ocupa el punto A en el instante T igual a T. Y al vector posición que indica la nueva posición de dicho punto A, lo vamos a indicar R minúscula A. Bien. Ahora bien, la distancia o
perdón, el vector que une el punto A supracero con el A supra T es lo que denominamos nosotros como vector desplazamiento. Y lo vamos a denominar A sub A. Es decir, el vector con origen en la configuración inicial del punto y como extremo o destino la configuración final de dicho punto es lo que denominamos vector desplazamiento. Ahora, fíjense bien, el vector desplazamiento lo único que dice es desde dónde partió hasta dónde llegó, pero no nos indica nada cuáles fueron los distintos lugares por los cuales estuvo pasando. A esos distintos lugares a través de los cuales estuvo pasando, como este de acá, es lo que nosotros vamos a denominar trayectoria. Es decir, que el punto A pudo haber descrito esta trayectoria 1 o pudo también, vamos a tomar este de acá, pudo haber descrito esta otra trayectoria T2. Es decir, para saber cuál fue o cuáles fueron todas las infinitas posiciones que el punto A ocupó en el espacio para pasar de la posición A supra cero a la posición A supra T, tengo que conocer la trayectoria. El vector de desplazamiento no me da esa información. El vector de desplazamiento lo único que me dice es desde dónde partió hasta dónde llegó. Posición inicial y posición final. Muy bien. Habiendo definido estos primeros conceptos, posición inicial y posición final, vector de desplazamiento, trayectoria, ¿cuándo decimos que tenemos una traslación? Nosotros vamos a decir que un cuerpo experimenta una traslación rígida cuando los vectores de desplazamiento de los infinitos puntos que conforman el cuerpo son los mismos. Es decir, cuando este fue el desplazamiento del punto A, este fue el desplazamiento del punto B y este fue el desplazamiento del punto C. A, vector de desplazamiento del punto A, vector de desplazamiento del punto B, vector de desplazamiento del punto C. Es decir, nosotros tendremos una traslación cuando los vectores de desplazamiento de los infinitos puntos que conforman el cuerpo es el mismo. Y esto va a ser igual a un vector B al cual vamos a denominar vector de desplazamiento. Y ese vector de desplazamiento, ese vector de desplazamiento es un vector libre. Vector traslación es un vector libre. Es decir, que a la traslación nosotros la podemos describir a través de un vector, por lo tanto, para describirlo a través de un vector, en este caso un vector libre, porque da lo mismo que yo dibuje el vector B en esta posición o en cualquiera del plano del espacio, vamos a tener que conocer una dirección, un sentido y un módulo. Muy bien. Habiendo definido ya una traslación rígida, vamos a definir ahora una rotación alrededor de un eje. ¿Qué es una rotación alrededor de un eje? Primero, vamos a ver, vamos a definir que esto que tenemos indicado acá es el eje E. ¿Sí? Es decir, lo primero que estamos definiendo es el eje EE.
Vamos a su vez asumir que este es el cuerpo C y vamos a su vez, C es el cuerpo, y a su vez vamos a ver que alfa es un plano que es perpendicular al eje E. ¿Estamos de acuerdo? Y este eje E, a su vez, está caracterizado por un versor determinado. Es decir, el plano alfa es perpendicular al versor E. Muy bien. Ahora, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tomamos un punto, ahora nosotros, vamos a tomar este otro color. Ahí está. Vamos a conocer o a trabajar con un punto A que pertenece al cuerpo C y este punto A también pertenece al plano alfa. Es decir, tiene esa característica. Y vamos a ver que puedo marcar un punto O que pertenece al cuerpo, este punto O pertenece al eje y este punto O pertenece también al plano alfa. Entonces, si yo represento esto, voy a tener, este es el punto O, acá tengo el punto A, ¿sí? Y vamos a decir que este cuerpo C experimenta una rotación alrededor del eje E cuando los infinitos puntos que pertenecen al cuerpo C experimentan, como consecuencia de la rotación, arcos de circunferencia sobre planos perpendiculares al eje alrededor del cual se está rotando. Es decir, este punto A en algún momento pasará a este punto A', y esto A', es un arco de circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? A la medida de la abertura de este giro, esto de acá, lo voy a escribir con violeta para que se vea mejor, lo vamos a denominar tita. ¿Sí? Bueno, como consecuencia de esto, nosotros vemos que podemos definir a la rotación, la podemos definir como un vector tita, como un vector tita, ¿sí? Que es axilmente libre. Axilmente libre. ¿Por qué axilmente libre? Porque está condicionado a pertenecer siempre al eje de rotación, al eje alrededor del cual rodea. Y ese vector lo voy a denominar de esta manera, va a ser este eje, este vector tita. ¿Por qué es un vector? Por lo siguiente. Primero yo puedo establecer una dirección. ¿La dirección cuál es? La dirección es la del eje.
es el eje EE. Puedo establecer un sentido. ¿Por qué? Porque puedo girar en un sentido, como está girando esto de A hacia A', o puedo girar de A' a A. Y además, puedo establecer una magnitud que está caracterizada por la abertura del ángulo que abarca este arco de circunferencia propio de la rotación. Y como dijimos, es axialmente libre. ¿Por qué? Porque está fijo al eje alrededor del cual se está rotando. Si yo elijo otro eje, la rotación va a ser totalmente distinta. ¿Sí? Por eso es axialmente libre y no es libre. Ahora, este vector θ se puede trasladar a lo largo de todo este eje, pero no puede salirse de este eje. Cosa distinta a lo que pasaba con el vector traslación. ¿Por qué? Porque el vector traslación lo podía trasladar hacia cualquier lugar. Es decir, daba lo mismo que yo trabaje con este vector B o trabaje con este vector B. Lo único que tenía que cumplirse es que todos ellos tenían que tener la misma dirección, el mismo sentido y la misma magnitud, es decir, cuánto se trasladaban. Bueno, muy bien. Hasta acá, todos conceptos que ya sabíamos. Lo único que nosotros en realidad estamos haciendo es dándole un matiz un poquito distinto, o mejor dicho, eh, más que darle un matiz un poco distinto, eh, estamos viendo aquellos aspectos que nos van a interesar después para el tratamiento del tema. Pero vamos a definir ahora algo que hasta el momento no habíamos definido. Que vamos a definir a qué denominamos nosotros como rotaciones muy pequeñas. Lo que están viendo acá, lo que estamos viendo acá, es algo similar a esto de acá, al dibujo en 3D que vimos precedentemente. Es decir, estamos viendo eh, el eje. El eje está caracterizado por esto de acá. Este es el eje. ¿Eh? Este círculo que estamos viendo acá, esto de acá, está representando a la intersección del cuerpo con el plano alfa. ¿Sí? Está representando eso, es decir, son todos los puntos del contorno. Y acá voy a estar representando ahora al punto A, que si bien antes no lo tomé en el contorno del cuerpo, ahora lo estoy tomando en el contorno del cuerpo y no está pasando nada. Ahora bien, como consecuencia de esto, ese punto A va a pasar a este otro punto, a este punto que es el punto A'. Ahora bien, acá nosotros distinguimos lo siguiente. Primero, esto de acá, A', arco, es el arco y coincide con la trayectoria del punto A. Ahora, el vector que va de A a A' es el vector de desplazamiento a su A. Es decir, la cuerda o secante es el vector de desplazamiento a su A. Y finalmente me queda otro aspecto a destacar, que es el siguiente. Si yo tengo acá voy a tener la tangente.
Si yo esto lo prolongo, se van a cortar en este punto, al cual voy a llamarlo A segunda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el punto o el segmento A segunda, es ¿qué? Es la tangente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y finalmente, esto de acá es la magnitud de la rotación, al cual hemos denominado θ. Bien, esto de acá es un ángulo recto. Ahora bien, si θ es muy pequeño, ¿qué es lo que pasa? Tengo que el arco A' coincide con el vector desplazamiento, que es la cuerda A', y a su vez coincide con la tangente A segunda. Es decir, esto es la tangente, esto es la cuerda y esto es el arco. Es decir, arco, cuerda y tangente coinciden. Ahora, veamos esta vista axonométrica. Veamos esta vista axonométrica donde este es el eje E, acá tengo el versor E, ¿sí? Y donde acá tengo al punto A, que pasó a ocupar el punto A'. Y en donde esto de acá es el vector desplazamiento A sub A. Bueno, como A y A' pertenecen a un plano que es perpendicular al eje, estos ángulos también son perpendiculares. ¿Sí? Esos ángulos son perpendiculares. Y esto de acá es el ángulo θ. Bueno, ahora imaginemos por un momento que yo tomo un punto cualquiera E que pertenece al eje E. Por eso lo llamamos E. E pertenece al eje EE. Todas E son E. Y imaginemos que ahora defino un vector que va desde este punto, que es un punto cualquiera, al punto A. ¿Sí? Ese es el vector EA. Y que este ángulo es un ángulo fijo. Bueno, fíjense, si ustedes ven esto, el vector desplazamiento A sub A, del punto A, lo puedo interpretar como el producto vectorial del vector rotación por el vector A menos E. ¿Sí? Donde E punto cualquiera. ¿Sí? Nuevamente, este es el vector rotación. Ahora, miremos un segundito esto de acá, ¿no? Eh, Miremos por un momento cómo podemos representar este producto vectorial. Bueno, la verdad que lo podríamos representar justamente como es un producto de dos vectores a través del siguiente determinante. Bueno, vamos a hacerlo así. I versor I, versor J, versor K. Después tengo la componente θx, θy, θz. Y después tengo xa menos xe
I sub A menos I sub B, ZA menos ZE. Y esto vamos a practicar el determinante. Y esto va a ser igual al vector desplazamiento A sub A. Es decir, esta expresión que nosotros teníamos acá es la que en definitiva estamos resolviendo a través de este determinante. Bueno, si yo realizo este determinante, desarrollo este determinante, me voy a encontrar con las componentes cartesianas del vector desplazamiento A sub A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me voy a encontrar con esto. Me voy a encontrar que el vector desplazamiento del punto a x es igual a tita i por zA menos ZE menos tita z por i sub a. Entonces voy a tener tita i por ZA menos ZE menos tita z por i sub a menos i sub b. Después tendré la componente en i va a ser tita z por x menos xe menos tita x por ZA menos ZE. Entonces voy a tener tita z por XA menos XE menos tita X por ZA menos ZE. Y finalmente voy a tener la componente en Z que va a ser igual a ¿qué? A tita X por I sub A menos I sub B menos tita I por XA menos XE. Así que esta es otra forma de expresar lo mismo. Muy bien. Ahora, esto de acá lo puedo escribir de manera matricial de la siguiente manera. Fíjense, yo puedo escribir A sub a X, A sub a Y, A sub a Z. Un vector columna de 3 por 1. Y a su vez, acá puedo meter una matriz que va a ser igual a 0 menos tita Z, tita I, tita Z, 0 menos tita X, menos tita I, tita X y 0. Y esto por XA menos XE y sub A menos y sub B y ZA menos Z sub B. Bueno, muy bien. A ver, lo primero que en definitiva tenemos acá, ¿qué es? Esto es el vector de desplazamiento del punto A. Esto de acá, ¿qué es? Es el vector A menos E. ¿Y esta matriz qué es? Esta matriz es una matriz que la vamos a denominar tita. Y esta matriz la vamos a llamar como matriz o
tensor de rotación. Y como se ve, como se observa, es una matriz que es antisimétrica. Es una matriz antisimétrica. Es la característica fundamental de esta matriz. Bien, hasta ahora, de todo esto, repasando rápidamente lo que vimos, ¿qué fue? Conceptos preliminares, posición inicial, posición final, vectores de desplazamiento, vectores posición inicial y final, trayectorias. ¿Qué es una traslación rígida? ¿Qué es una rotación alrededor de un eje? Rotación rígida. Y después, ¿qué es una rotación muy pequeña? Y la forma de expresar esa rotación muy pequeña es a través de la matriz o tensor de rotación. Ahí está. Muy bien, nos queda ahora lo que denominamos como desplazamientos relativos. Y bien, vamos a definir o a tratar el último tema de este primer video de estado de formación en torno a un punto, al cual hemos denominado desplazamiento, estamos denominando como desplazamientos relativos. Consideremos dos puntos, o sea, primero, esto que estamos viendo nosotros acá, es el cuerpo con el cual estamos trabajando. En este cuerpo hemos marcado dos puntos, o vamos a trabajar con dos puntos cualesquiera, el punto A y el punto B. Vamos a suponer que en la posición inicial, o en la configuración inicial, los puntos A y B ocupan esos lugares que son los que están marcados. Ahora, consideremos que actúan un conjunto de causas deformantes y estos dos puntos experimentan sus respectivos o sendos vectores de desplazamiento. Es decir, en el caso del punto A, imaginemos por un momento que el punto A pasa a ocupar esta posición. Este es el punto A' y este es el vector de desplazamiento del punto A. E imaginemos ahora que, vamos a hacerlo en verde para que sea más chocante, el punto B experimenta esta posición. Pasa a ocupar la posición B'. Y este es el vector de desplazamiento del punto B. Ahora bien, vamos a definir como desplazamiento relativo entre los puntos A y B y lo vamos a indicar como A, AB, a la diferencia entre el vector de desplazamiento del punto A menos el vector de desplazamiento del punto B. ¿Sí? Y esto conceptualmente va a ser lo siguiente. Esto conceptualmente va a ser lo siguiente. Quiere decir que es el vector de desplazamiento del punto A menos el vector de desplazamiento del punto B. O, dicho de otra manera, es el vector de desplazamiento del punto A sumado el opuesto del vector de desplazamiento del punto B. Por lo tanto, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar lo siguiente. A ver. Eran tres cuadraditos. Y después el otro tengo que sube 2 y 4. Entonces esto me va acá. Muy bien. Entonces, esto es menos A sub B, y este que no lo indiqué antes, y lo indico ahora, es el vector de desplazamiento del punto A.
Por lo tanto, en definitiva, esto de acá hasta acá es el desplazamiento AB. Así como hago o puedo determinar el desplazamiento relativo entre los puntos A y B, también puedo hacer el vector desplazamiento relativo entre el punto B y el punto A, que en definitiva es el vector desplazamiento del punto B menos el vector desplazamiento del punto A. O dicho de otra manera, es el vector desplazamiento del punto B sumado el opuesto del vector desplazamiento del punto A. Si hacemos esto, esto nos daría lo siguiente. Y ahora el opuesto del punto B, que es este de acá. Del punto A, perdón, que es este de acá. Esto es menos A sub A. Por lo tanto, en definitiva, el vector desplazamiento relativo es este de acá. Fíjense que en definitiva, A sub AB es menos A sub BA. O dicho de otra manera, A sub BA es el opuesto del desplazamiento relativo entre A y B. Bien, veamos esto ahora con un ejemplo bastante simple, lo que ocurre, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos estos dos puntitos, lo voy a indicar de vuelta con rojo y con verde, simplemente para mantener los mismos colores que tenía inicialmente. Este era el punto A. Imaginemos que el punto A experimenta este vector de desplazamiento. Y este es el vector de desplazamiento del punto A. En esta traslación que experimenta todo este cuerpo, este es la posición A'. El punto B, como acá están experimentando una traslación, los vectores de desplazamientos son iguales. Es decir, acá llego al punto B'. Es decir, en lo primero, vamos a ponerlo acá, primer movimiento, este primer movimiento es una traslación rígida, se observa que el vector desplazamiento del punto A es igual al vector desplazamiento del punto B. ¿Sí? Y en un segundo movimiento se observa que se produce, vamos a escribirlo acá, segundo movimiento, una rotación rígida alrededor de un eje pasante por A'. Es decir, que en la rotación rígida, como el eje pasa por A', es decir, por el punto A después de la traslación, no, el punto A no se desplaza. Entonces, como consecuencia de que el punto A no se desplaza, como consecuencia de esta rotación rígida, esto
coincide con A segunda, mientras que el punto B pasa a ocupar esta posición que es B segunda. Por lo tanto, experimenta un segundo movimiento al cual voy a denominar AB'. ¿Por qué? Porque es el movimiento del punto B' o del punto que ocupa B en la configuración B'. Entonces, si ustedes ven esto, fíjense que como consecuencia de la traslación, el desplazamiento relativo entre ambos puntos, o sea, acá lo que me está faltando es esto, del segundo movimiento, es cero, y después tengo que es distinto de cero. Entonces, lo que se observa es que en una traslación rígida, no existen desplazamientos relativos. Mientras que en una rotación rígida, vamos a escribirlo de vuelta, que nos salió muy prolija la letra, en una rotación rígida, sí existen desplazamientos relativos. ¿Estamos de acuerdo? Escrito esto de otra manera distinta, lo que podemos decir es lo siguiente. Si yo tengo movimientos rígidos, pueden pasar lo siguiente. Que existan, mejor dicho, que no existan desplazamientos relativos. Acá hablo de rotación, perdón, de traslación, o que existan desplazamientos relativos, y en este caso hablamos de rotaciones. Bueno, con esto concluimos este primer video de los dos que va a incluir todo el tema de estado de formación. Así que cerramos ahora y nos reencontramos en un